Muy buenos días, mis hermanos. Un día más por la gracia del Señor, un día más en su presencia, un día más en donde tratamos de estar cerquita de Él para escuchar su voz y no caer en pecado, de lo cual vamos a reflexionar en la primera lectura de hoy de el Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 8. Amén. Y también el Salmo 31 nos dice en el estribillo, o sea, en el responsorio breve, dice: perdona, Señor, nuestros pecados. Porque estamos hablando aquí del pecado. Y obviamente en el Génesis del pecado original. El pecado de nuestros padres, Adán y Eva. Y el Evangelio capítulo 7, versículo del 31 al 37, nos habla también de un milagro que el Señor hizo a un hombre que estaba sordo y que estaba mudo, ¿verdad? Pero vamos a leer primero, a reflexionar en la lectura del Génesis, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. De todos los animales salvajes creados por el Señor Dios, la serpiente era el más astuto. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: no. Sí podemos comer de los frutos del árbol del jardín, pero de los frutos del árbol del jardín que está en el centro, de ese nos prohibió Dios comer. Nos ha dicho que no lo toquemos, porque de lo contrario moriremos. La serpiente le dijo a la mujer: Eso de que ustedes no pueden comer es mentira. Al contrario, Dios sabe muy bien que si comen de esos frutos se les abrirán los ojos y serán como dioses. Qué difícil, hermano, esta lectura. Se queda uno pensando aquí. Perdón por el alto que hago, pero que Dios nos ayude a reflexionar en esta lectura. Porque dice: la serpiente le dijo a la mujer: eso de que ustedes van a morir no es cierto. Al contrario, Dios sabe muy bien de que si comen de esos frutos se les abrirán los ojos y serán como dioses, pues conocerán el bien y el mal. Entonces los frutos de aquel árbol le parecieron a la mujer apetitosos, de hermoso aspecto y excelente para adquirir sabiduría. Tomó de los frutos y comió. Y después le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. Al momento se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Oyeron luego los pasos del Señor Dios que paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Se ocultaron, se querían esconder, se querían aislar, no quería que Dios los mirara porque se pudieron ver que estaban desnudos, se miraban en la miseria que habían caído porque habían pecado. El enemigo siempre va a querer que usted caiga. Siempre. Anda como el león rugiente mirando a quien devorar. Siempre, esa es su tarea. Y en los tiempos que nos ha tocado, parece que la tarea que él tiene se va haciendo más fácil, porque bien sabemos lo fácil que podemos caer.
todo lo que miramos es apetecible cuando se nos abren los ojos al pecado. Aquí dice que ellos se les abrieron los ojos, ellos no estaban ciegos, se les abrieron los ojos al pecado. Ellos sí estaban ciegos, pero al pecado. Y cuando vino la serpiente, vino el enemigo, los hizo caer y comenzaron a dialogar, ahí se les abrieron los ojos. Miraron un mundo diferente, miraron que había más felicidad artificial. Había mucha imaginación, un mundo de imaginación desapetecible, el deseo, el yo, el superar solo yo, el ser solo yo más que el otro, en un mundo donde puedes ser mucho más de lo que pensabas que podías. O sea, no es malo ser más y llegar bien alto, pero ¿en qué sentido? ¿En desobediencia? Podemos llegar lejos, pero con la obediencia, con Dios. Si llegamos lejos en desobediencia sin Dios, todo eso se va a derrumbar. Y al final no vale nada porque no te puede llevar nada. Y entre más construyes aquí en la tierra, te perdes el tiempo en construir allá arriba, vienes en el cielo. Se les abrieron los ojos, se vieron desnudos, pecaron contra Dios, se escondieron de Dios, todo porque la mujer dialogó con la serpiente. La serpiente, el enemigo, siempre va a atacar más a la mujer porque en ella hay más discernimiento, en el sentido de que hay más vida, hay más probabilidades de llevar una familia que si un hombre se queda con los hijos, que le cuesta más, la mujer le cuesta menos, tiene una habilidad, un don impresionante que Dios le ha dado y por lo tanto es procreadora de la familia, de los hijos, da la vida. Por eso es atacada, porque tendiéndole la trampa a la mujer en el hogar, se viene abajo todo. Así que ustedes, mujeres, tengan cuidado, agárrense de Dios, no se dejen embaucar, rece, ore, pida al Señor. Aquí en el Evangelio el Señor viene y cura a un sordo y mudo, tartamudo dice aquí. Una persona que no es que estuviera muda, dice aquí que estaba tartamudo, o sea que sí podía hablar pero poquito. Entonces, si podía hablar poquito, significa que antes él no estaba sordo, sí podía escuchar. Fue perdiendo la sordera, más seguro. ¿Por qué? Porque una persona que puede hablar poquito, significa que sí escuchaba antes, porque un niño habla porque comienza a escuchar. Si en mi familia hablamos un idioma que no es el español, pues los niños van a comenzar a hablar el idioma que nosotros hablamos, porque es lo que escuchan. Entonces este hombre dice aquí que estaba sordo y tartamudo. Y la explicación que dan muchos es que no es que estuviera sordo de nacimiento, fue perdiendo la audición. Por eso fue que después comenzó a perder el habla. Porque si ya no fue escuchando, por lo tanto ya no podía seguir hablando bien. Pero aquí Jesús, al contrario de la primera lectura de Génesis, aquí viene y Él le abre los oídos y le sana la tartamudez. Le pone los dedos en los oídos y le pone saliva en la boca. Aquí este hombre estaba sordo y estaba tartamudo y no podía ver no podía escuchar las maravillas de Dios, ni podía decir las maravillas de Dios. Y el Señor le permite abrir, porque aquí dice éfata, quiere decir ábrete. Miró al cielo y le dijo ábrete, éfata, que se abran esos oídos para que este hombre escuche las maravillas del Señor, a quien le debemos la gloria y el honor. Que este hombre proclame con sus labios de que ha podido ver la sanación del Mesías.
Para eso necesitamos nuestros oídos para escuchar a Dios y nuestra boca para proclamarlo. ¿Para qué tenemos los oídos nosotros hoy, hermanos? Es una buena pregunta. ¿Para qué tenemos los oídos hoy nosotros? ¿Qué escuchan nuestros oídos hoy? ¿De qué hablamos hoy nosotros? ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Sale bendición o sale maldición? Dios siempre quiere que nosotros escuchemos su voz. Adán y Eva escucharon la voz de Dios y trataron de esconderse porque sabían que había pecado. Nosotros escuchamos la voz de Dios cuando leemos la palabra. Y lo que nos cuesta es reconocer que hemos pecado. Y en nuestro corazón sabemos que hemos pecado. Por eso no queremos platicar con Dios, porque sabemos que al momento de platicar me va a decir el Señor que he pecado. No es que Dios te lo esté diciendo, es tu corazón que ya sabe que has pecado. Y el pecado es el que nos conduce a la muerte, porque nos aleja de Dios y nos lleva al infierno, porque el infierno es ausencia de Dios. Tenemos la oportunidad de escuchar a Dios y de hablar de Dios, de sus maravillas, con el testimonio. Lo más difícil para el ser humano es el testimonio. ¿Y sabe usted cuál es el testimonio más grande para una persona que cree en Dios? Es el que damos ante Dios cuando estamos solos. Porque ahí nadie nos ve. Y cuando nadie nos ve, somos lo que somos. Porque cuando estamos enfrente de una comunidad o de un grupo de gente, obviamente no vas a hacer cosas que harías si estuviéramos solos. Adán y Eva estaban solos. Y aún así, solos ahí, pudieron verse que habían pecado. Es ahí en donde están solos se dieron cuenta. Eso es lo importante, hermanos. Que cuando estemos solos nosotros, donde nadie nos ve, analicemos quién soy. ¿Por qué estoy pecando? ¿Por qué estoy mirando esto? ¿Por qué estoy escuchando esto? ¿Esto a dónde me lleva? Y si reconocemos que hemos pecado, no te escondas de Dios, sino que confiésate. Porque en el libro del Génesis, después de esta lectura del versículo 8, el capítulo 3, más adelante viene cuando Dios se encuentra con ellos y comienza el diálogo, que por qué pasó esto, que por qué comiste, qué pasó, y el Señor al final les da una vestimenta y los sentencia y les da, vamos a decir, luego lo vamos a leer, vamos a dejar con esa incógnita, pero ánimo. Dios nos ama, Dios nos quiere y Dios mandó a su Hijo para perdonarnos, porque así dice el Señor. Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo, sino para que todo aquel que crea se salve y tenga vida eterna. Capítulo 3 de San Juan, y hoy leímos el capítulo 3 del Génesis. Vea esa comparación. Dios te bendiga, hermano, paz y bien, y que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, María Santísima, los ángeles del cielo y nuestros santos de nuestra iglesia te cuiden, te protejan y te libren de todo peligro. Dios te bendiga. ¡Ánimo! Jesús está vivo. Bendiciones.